Entonces voy a compartirles nuevamente mi pantalla y en este momento me siento muy feliz de presentarles para mí a uno de los más grandes líderes en el campo de la educación médica y particularmente en investigación, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Le damos la bienvenida al doctor John Jairo Botelo Jaimes. Él es decano de salud de la Universidad Remington en la ciudad de Medellín. Es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, magíster en educación especializada en gerencia de servicios de salud. Él ya es doctor. Acá tenemos no actualizada la presentación en diversidad, instructor avanzado en simulación clínica. Debo mencionar que es el presidente del Comité Nacional de Simulación Clínica de ASCOFAM. Le damos la bienvenida al doctor John Jairo Botelo. Muchísimas gracias, doctor. Sea bienvenido a este espacio. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, doctora Adriana Marcela, por la invitación a FEPAFEN y a los organizadores de este programa de alta gerencia y liderazgo en educación médica. Quiero confirmar, porfa, que me escuchen bien y si están viendo la pantalla. Sí, doctor. Perfecto el sonido y se ve muy bien la pantalla. Bueno, perfecto, muy bien. Durante este tiempo, entonces, y agradeciendo a todos la presencia y la invitación. Vamos a hablar un poco acerca de las contribuciones de la colaboración internacional en la educación médica y sobre todo un impacto pues analizado como tal. ¿Qué queremos en esta charla durante estos minutos? Analizar algunos impactos reales de la colaboración internacional en educación médica. Posiblemente ustedes han tenido experiencias y probablemente, y lo que queremos hacer hoy es cómo articulamos esas buenas intenciones, esas redes con hechos y que sean hechos que sean sostenibles sobre todo. Y vamos a tratar de mirar eso. Lo segundo es cómo conectamos la evidencia científica, todo lo que hay acerca de la experiencia. Incluso al final les voy a dejar varios artículos que pueden consultar que hablan sobre esto y examinar casos concretos de transformación educativa y digamos que hemos podido conectar, pero conectar sobre unos cimientos grandes que es la educación médica. En esta charla no vamos a hacer un catálogo de redes abstractas o teoría que no tengan ninguna aplicación práctica y como lo vamos a ver ahora. No tengo ningún conflicto de interés. Y vamos a ir transitando sobre primero unas generalidades acerca del tema, luego principales contribuciones que se puede hacer esa colaboración. Vamos a ver tres casos exitosos que inician desde Colombia, luego Colombia-México y luego cómo a nivel de una especialidad se va em, digamos, como llevando a cabo para 25 países. Y adicionalmente a eso, cómo esto puede tener un futuro para articular no solamente con esa especialidad, sino también con la formación de pregrados e incluso de otras profesiones de la salud. Y la cuarta, lecciones aprendidas de estos casos exitosos, pero también de lo que la teoría nos está diciendo. Y al final unas conclusiones. Entonces, a nivel de generalidades, entender que el impacto de estas contribuciones de colaborativas a nivel sistémico, a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, debe tener una sustentación y un fin. A nivel sistémico, generalmente se dan y se deben crear, si no existen, políticas, estándares y lineamientos en cada uno de los países, de los ministerios o del ente que esté, digamos, liderando la formación médica o la formación de los profesionales de la salud. A nivel macro, ya a nivel institucional, no solamente las instituciones de educación superior, también las hospitales, clínicas y demás instituciones con las que el sistema de salud obviamente esté interaccionando, sobre todo porque no debe haber ese divorcio entre la institución educativa o la facultad o la escuela con el sistema de salud, que muchas veces es uno de los errores frecuentes que podamos tener. También a nivel meso, cómo lo articulamos con los programas, el programa como tal, pero a su vez
las áreas que tenga ese programa y también los currículos y microcurrículos que pueda interaccionarse. Y al nivel micro, cómo los profesores y los estudiantes se pueden interaccionar. Entonces, finalmente, cuando nosotros vemos las contribuciones en la educación, no puede ser solamente de movilidad de profesores o estudiantes, o que yo tenga un lineamiento curricular y lo incorpore, o que simplemente me sirva para que una institución se certifique, o que me sirva de teoría para un lineamiento, una política o un estándar. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es articularlo y obviamente que la contribución tenga un fin, como lo vamos a ver ahora en los casos exitosos, como lo llamamos. ¿Qué cambia con la colaboración o qué debería cambiar con la colaboración con la evidencia disponible? Que hay un diseño curricular innovador, no un diseño impuesto por alguna institución o que se calque o que se copie exactamente como sea, se tenga en alguna universidad o en algún país. Que haya una evaluación realmente por competencias, resultados, fines, dependiendo del enfoque que lo quieran tener, que haya un desarrollo del docente continuo y que haya una producción académica colaborativa, pero una producción académica que realmente también genere impacto. ¿Qué se espera? Que se reduzca un aislamiento académico, que finalmente no se lleve a que el programa avance, crezca, que de pronto haya duplicación de esfuerzos y probablemente eso es uno también de los mayores errores que se tiene, y es que muchas veces se hace lo mismo y posiblemente alguien está haciendo una investigación que otro ya está haciendo y que al final esas investigaciones atomizadas no generan un impacto. Que haya una brecha, digamos, que se disminuya con los estándares globales, o sea, que cada vez sea mucho más fácil poder que nuestros estudiantes puedan hacer esas movilidades, no solamente entre nuestros países a nivel panamericano, sino también con otros continentes y regiones, y también disminuir la inequidad de los recursos educativos. Lo que se quiere es que la colaboración internacional, que esté bien diseñada, eleve los estándares, pero aunque no imponga estándares como muchas veces se puede ver en algunas situaciones. El impacto educativo concreto se da entonces con un codiseño curricular, o sea, una creación conjunta, pero también adaptada al contexto no solamente del país, sino del programa, de esas mejores prácticas globales, que haya una armonización de las competencias, o sea, una alineación de marcos internacionales. Aquí debo dejar claro que de acuerdo al modelo que se tenga, puede ser competencia, los resultados, los objetivos, inclusive no desde lo instruccional o conductista, sino básicamente desde ese fin que se tenga. Digamos, hay muchos marcos internacionales en los cuales ustedes se puedan enfocar, que la formación docente tenga una capacitación basada también en evidencia y una reflexión pedagógica con teorías pedagógicas tradicionales, pero también modernas, y que haya un aprendizaje interinstitucional, o sea, que haya un intercambio de experiencias con una resolución también de esos desafíos que permanentemente nos vemos. ¿Cuándo entonces esta colaboración generaría impacto y obviamente, digamos, llevaría a los casos exitosos? Posiblemente nosotros, y ya desde una parte crítica, podemos mostrar una lista de cosas que hacemos, pero finalmente esa colaboración debería generar un impacto. Muchas veces decimos tengo 50 convenios, pero posiblemente utilizo uno o dos, o los utilizo en los 50, los tengo como estándares, pero finalmente simplemente se convierte en una movilidad que es una experiencia para el profesor, pero no genera eso que hablamos ahorita desde lo macro, micro o meso curricular o mesopedagógico o mesodidáctico, si lo podemos decir de esa forma. Y adicionalmente a eso, cómo yo puedo tener un propósito compartido, que finalmente si lo tengo desde la universidad, desde las universidades de la región, desde las asociaciones de facultades del país, desde la Federación Panamericana, desde la Federación Mundial, posiblemente voy a generar un impacto mayor.
que tenga una gobernanza clara. Generalmente también acá es supremamente importante que haya una estructura de toma de decisiones y responsabilidades, porque también muchas veces cada uno quiere hacerlo de forma diferente, pertenecemos a redes diferentes que generalmente lleva a ensanchar el ego o tratar de llevar a objetivos diferentes, pero que no lleva a que se tenga ese propósito compartido y que no haya una gobernanza clara. Que los roles estén definidos, cada institución aporta desde sus fortalezas, pero no solamente que aporte desde sus fortalezas, sino también desde sus necesidades o desde sus expectativas, que es también algo importante. Que haya una producción tangible, o sea, que se generen documentos, que se generen lineamientos y sobre todo también que pueda generarse cambios o propuestas curriculares, pero que al final sean medibles. Pasamos al segundo punto, que son las principales contribuciones de la colaboración internacional en la educación médica. Entonces, generalmente esas contribuciones deberían estar desde un aprendizaje estudiantil y un desarrollo profesional que lleve a potenciar y mejorar esos propósitos de formación. Pero también debería haber unos beneficios institucionales y curriculares. Y tercero, unas contribuciones al sistema de salud. Nosotros no podemos solamente pensar que esa colaboración internacional se dé en alguno de estos tres, solamente que el estudiante aprenda el profesor o el estudiante o incluso mi graduado o mi residente pueda tener un desarrollo profesional y adquirir una nueva tecnología o un aprendizaje sobre una nueva tecnología. Tenemos que encasillar estas tres cosas. Cuando hablamos entonces del aprendizaje estudiantil y el desarrollo profesional, obviamente hay casos también en la literatura que habla cómo el hecho de esa movilidad entre un país o incluso entre una región y otra, mejora habilidades clínicas, pero también da un panorama acerca de esa salud global, que haya una competencia cultural y una mentalidad global acerca de esa competencia o ese fin de aprendizaje que podamos tener, pero también el hecho de tener esa base ética de defensa y de profesionalismo que se da con otros sistemas y otras culturas. A nivel de beneficios institucionales y curriculares, vamos a ver currículos compartidos, pero también currículos que podemos sistematizar, no desde un software, sino una sistematización de esos procesos y de esas capacidades que podamos tener. El desarrollo de capacidades del sur a nivel de poder adaptarnos a esas políticas de formación a nivel global y una innovación y una articulación también con esa gran categoría que es la salud ambiental, no solamente lo biológico, lo social o lo mental, sino también esa articulación de la salud ambiental. Entonces, al final las contribuciones que se pueden llevar al sistema de salud, que es finalmente lo que nosotros como facultades de medicina debemos tener, no es solamente sacar estudiantes y graduar estudiantes, es cómo dentro de ese compromiso ayudamos a transformar el sistema de salud y con, digamos, con personas o con profesionales que tengan una fuerza laboral y capacidad para adaptarse a ese sistema, o sea, más personal sanitario y mejor capacitado, con centros académicos que sean cada vez más fuertes, que contribuyan a la investigación, pero que también contribuyan a esa generación de nuevo conocimiento. Que haya una respuesta rápida a las crisis, como lo vimos en COVID, ¿cierto? Soluciones que sean compartidas, como lo vimos allí, no solamente las facultades contribuimos a eso, los países, los ministerios, las sociedades científicas generalmente hicieron eso. Yo creo que la pandemia fue un ejemplo enorme de ese apoyo mutuo y cómo la contribución llevó a esa respuesta rápida y que haya una producción de conocimiento, o sea, un trabajo conjunto en investigación, no solamente sacar papers o simplemente tener un indicador, sino cómo podemos avanzar sobre el diagnóstico, las vacunas, la medicina ambiental, la medicina de precisión y cada vez, obviamente, poder contribuir a ese sistema de salud. Entonces, esto nos lleva a, como les decía ahorita, a tres casos que al final integramos. Desde Colombia empezamos a hacer este primer caso. Empezamos, como la doctora les decía, yo presido en este momento
el Comité Nacional de Simulación Clínica, y ahí empezamos a hacer una colaboración entre las facultades de Colombia, y a partir de ahí empezamos a pensar que debíamos hacer un consenso interprovisional sobre estándares, currículo, evaluación y competencias docentes en simulación clínica, porque había mucha información y que posiblemente no estaba contextualizada. Entonces hicimos una estrategia emergente, un análisis, obviamente con cada uno de los indicadores, en donde empezamos a mirar cuáles eran los estándares, los acuerdos que se tenía, la terminología, áreas claves que debíamos empezar a profundizar a nivel curricular, cuáles eran las apuestas que se tenían, pero también a nivel de la evaluación, cuáles eran los problemas de la evaluación, en este caso con simulación clínica, y al final unas competencias docentes y cómo podíamos certificar estudiantes. Cuando veíamos la literatura, había de esto posiblemente evidencia fuerte, pero que no estaba articulada ni llevaba a un impacto en las facultades. Y empezamos incluso a hablar con otras facultades de salud. Esto nos lleva a que los lineamientos pudiesen guiar programas de simulación con altos estándares de calidad y al final poder tener una legitimación internacional. O sea, cuando empezamos a hacer el consenso, empezamos a buscar expertos a nivel internacional precisamente para ir haciendo esa colaboración internacional, ¿cierto? Y de esa forma también poder hacer esa legitimación internacional sobre ese consenso que estábamos haciendo en el momento. Al final, la colaboración llevó no solamente a legitimar el documento, sino también a empezar a tener una colaboración para poder tener una red de cooperación, un incremento de la coherencia curricular y poder tener una colaboración que fuera sostenible. Al final, digamos que con este primer caso, llevó a que un comité nacional empezara a tener redes nacionales, pero también empezara a tener redes internacionales en simulación clínica. De las 57 facultades que tenemos en el momento, 54 participaron de forma activa, luego esas otras tres participaron en otros momentos, pero también empezamos a hacer esa participación activa en redes que en este momento se continúa haciendo y obviamente va a ser sostenible porque empezamos a tener un reconocimiento de un problema que no era un problema de una lista de chequeo, sino como un problema sistémico, un problema que no era solamente de una institución, incluso ni siquiera de Escofame, y que vimos a su vez que también permeaba a otras profesiones y que podíamos tratar de solucionarlos. Digamos que uno de los aprendizajes fue identificar un problema común. Entonces, acá lo que identificamos fue que había una ausencia de lineamientos, había mucha información que no se condensaba. Todo el mundo hacía, dependiendo de la información o del autor que de pronto quería tener, intentaba aplicar, pero no llevaba ese impacto como tal. Segundo, podía haber una inserción curricular que era variable. Posiblemente incluso entre las mismas programas habían inserciones curriculares y microcurriculares diferentes. Había una evaluación que no era estandarizada, incluso la evaluación se podía tener desde más punitiva y no desde una evaluación que fuera formativa y una formación docente que era desigual. Al final, a través de estas redes se reconoció ese problema como sistémico, como lo digo, y no era institucional. ¿Y qué llevó a esto? Lineamientos, por lo menos hasta ahora, que antes se tenía una simulación aislada, diseño intuitivo, con una evaluación heterogénea, con una docencia empírica, con esfuerzos individuales, y después, de acuerdo a los lineamientos y al seguimiento que hemos hecho, se ha tenido una inserción curricular ya secuencial, diseñado con estándares, con instrumentos validados, con unos perfiles y competencias docentes que llevan a perfeccionar esta estrategia y a una gobernanza académica. ¿Qué nos lleva y cuáles aprendizajes tenemos de este primer caso exitoso? Que evidentemente desde una colaboración inicial de un comité se amplía a otras facultades, se amplía a otras profesiones dentro del país y a su vez se lleva a poder tener
una participación internacional con autores y que esto pueda también a su vez llevar inclusive a otros países para poder hacer lo mismo y poder hacer un trabajo colaborativo. El segundo caso es una estrategia ya específicamente en medicina crítica y fue un trabajo colaborativo entre Colombia y México con el Colegio Mexicano de Medicina Crítica y que posteriormente se lleva a la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Eh, digamos que a nivel, por lo menos de problema Colombia-México, pero que esto se llevó a la identificación del problema en América Latina, es que la formación del intensivista tenía una alta heterogeneidad curricular, especialmente en la formación de ciencias básicas, por el tipo de formación que no voy a detallar, porque digamos, en algunos se hace una formación de 4 o 5 años, otro para especialistas que tengan una primera especialidad, unos como otros como supraespecialidad. Había una integración sistemática con una debilidad en ciencias básicas, con variaciones significativas entre programas que finalmente limitaba esa armonización regional. Y si ustedes se dan cuenta que es uno de los primeros pasos que uno tiene que tener en esa contribución, es identificar el problema, pero también identificar cuál es la necesidad común. Y aquí la necesidad entre Colombia y México fue definir, validar, priorizar cuáles eran las competencias esenciales, pero también con un rigor académico y que se pudiera transferir a nivel regional. Inicialmente, entonces, de todo este análisis que se hizo, se hace una propuesta de un proyecto que lidero con el maestro Alfredo Sierra en México, que es el proyecto CIBAMEC, Ciencias Básicas y Medicina Crítica. ¿Cuáles son las competencias esenciales, en este caso, para el intensivista mexicano? ¿Por qué lo hicimos en México? Porque en México existe el Plan Único de Especialidades Médicas, por lo menos como lo tiene la UNAM, y un proyecto coatrice que es las competencias europeas que se han ido, digamos, como trascendiendo a otras partes del mundo. Se hizo un diseño metodológico inicial de validación con un Delphi modificado y se hizo una validación luego con expertos docentes universitarios en el programa de medicina crítica de México. Se hizo una identificación de unos dominios críticos, se hizo una discusión y al final esto lleva a una propuesta que no solamente fue diagnóstico, sino también produce una evidencia curricular que se utiliza, se alinea con estándares internacionales y que puede llevar a que luego de eso, cuando ya desde el caso México, desde el apoyo de Colombia, se lleve a que la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva diga, esto lo debemos hacer también para los otros países y empezamos a hacer también el trabajo colaborativo con 24 países de los 25 más o menos que tiene la federación y empezamos a hacer también desde un diseño metodológico riguroso, un Delphi multinacional modificado también y un marco común de competencias para poder respetar los contextos locales, pero también disminuir la variabilidad formativa. Entonces, hasta ahora ya ese caso Colombia-México dejamos de ser usuarios de poder tener esas competencias a poder empezar a liderar marcos internacionales para poder empezar a producir estándares regionales en la Federación Panamericana. A nivel curricular se armonizan las competencias esenciales. A nivel pedagógico tenemos una promoción de metodologías activas también, y no solamente eso, sino la incorporación de teorías educativas. Y también a nivel estratégico y regional va a facilitar y está facilitando la movilidad académica de los residentes de medicina crítica, reducir las inequidades formativas, pero también complementarse. Entonces, posiciona países que son potentes en algunas de estas áreas en ese conocimiento educativo y no solamente que sean receptores de la información o de los papers que se estén produciendo. Esto nos lleva a que a nivel panamericano con la federación, en este momento yo soy el presidente del comité de expertos en educación de la federación y nos lleva a poder articular todos estos dos procesos que se hizo desde los lineamientos en Ascofame, desde CIBAMEC y desde Semifepinti, a poder articularlo y poder tratar de disminuir esa fragmentación educativa
a poder integrar la educación con la investigación y la práctica clínica y a poder tener una arquitectura institucional sostenida, en donde los colegios y las sociedades científicas se unan con las universidades, pero también se unan con los hospitales para no solamente producir más actividades y más indicadores y decir que hice 50 eventos académicos, sino poder hacer una gobernanza académica regional y que sea colaborativa, que es lo que queremos. ¿Y esto cómo lo articulamos? Porque lleva también al tercer caso, y es que desde Colombia, en Colombia se decide tener unos lineamientos de la formación del médico intensivista. Y a partir de ahí empezamos a unir las dos actividades que teníamos previamente. Entonces decimos, bueno, necesitamos avanzar sobre el componente clínico y educativo del intensivista, los múltiples instituciones que puedan colaborar en la formación del intensivista. Necesitábamos un consenso académico basado en evidencia y que al final se produjera un conocimiento, pero también una formación del intensivista. Entonces lo que hacemos es empezar a trabajar había planteado previamente a una necesidad de una alineación inicialmente de Colombia, pero que finalmente se articula con lo hecho en México, pero que se articula también con la Federación y se empieza a hacer un trabajo colaborativo con la FEPINTI, en donde este documento inicial se está incorporando como una estrategia de la Federación Panamericana y a su vez producir lineamientos que sean consensos basados en evidencia desde la experiencia local, pero a su vez que tenga un impacto educativo a nivel regional. Y esto lo pudimos articular como plan y esperamos en octubre, que es el Congreso de la Federación Panamericana, poder tener este trabajo colaborativo con los países y a su vez tener un consenso que surge desde esas necesidades locales. Antes entonces teníamos, en este caso, competencias ambiguas, ahora ya tenemos competencias definidas, teníamos currículos desarticulados, ahora podemos tener la posibilidad de tener coherencia curricular mejor, no la vamos a tener igual por la autonomía de las universidades, pero sí mucho más coherencia curricular. Docentes sin actualización, ya vamos a tener docentes actualizados con capacitación continua con una práctica clínica variable y que al final tenga una transferencia a escenarios formativos, a clínicas y hospitales. ¿Qué aprendimos entonces de estos casos? Primero, que la colaboración requiere tiempo institucional. No es solamente un proyecto de un fin de semana, necesita recursos dedicados, pero a su vez también necesita objetivos claros para poder incorporarlo. El consenso y los consensos que hemos hecho en estos tres casos es pedagógico, no solamente es técnico, no solamente es una lista de chequeo, no solamente es una ruta para hacerlo, es una reflexión desde lo pedagógico, es una acción desde lo didáctico, pero también es una brújula desde lo curricular. Más allá de ese conocimiento clínico está esa didáctica, está la evaluación, está la pedagogía, está el currículo y la evaluación. El impacto se planifica desde el inicio. Debemos definir cuáles son los fines, cuáles son los mecanismos de evaluación tempranamente, no simplemente hacer un documento y esperar qué sucede, porque si no, no vamos a hacer colaboración. Posiblemente si yo no lo defino y lo planifico, voy a tener simplemente actividades, pero al final no las voy a poder articular. Y ya cuando uno hace, digamos, networking o cuando va a congresos, pues finalmente cuando usted tiene esto planificado, definido, una ruta establecida, posiblemente va a ser mucho más fácil poder avanzar en estas actividades. Y lo local se fortalece, pero no se diluye. La colaboración, y aquí es supremamente importante también en esa lección aprendida, y es que nunca estamos desconociendo lo local, ni la escuela, ni la universidad, ni la institución, ni el país. Aquí básicamente lo que queremos es potenciar la identidad institucional, pero que a su vez al final hay puntos de intersección que llevan a que evidentemente estas colaboraciones tengan impacto. ¿Qué hay que evitar como riesgos frecuentes? Una colaboración simbólica. Y aquí debemos ser claros porque posiblemente estos son cosas en las que caemos frecuentemente.
Hay redes que existen solamente en el papel, que no tienen producción real, que no tienen indicadores, que no tienen un objetivo claro y simplemente son momentos para hacer la parte social. Y en esto debemos definirlo claramente. Si es eso lo que se quiere, perfecto. Pero si lo que se quiere es una colaboración que genere impacto, finalmente debemos tener colaboraciones que sean con resultados. La dependencia académica, importar modelos sin adaptarlos al contexto local, eso también es otro error frecuente que debemos evitar. La falta de sostenibilidad, iniciativas que mueren con el cambio de liderazgo, que no tienen un proceso, que no tienen al final una sistematización eh, y que pueda llevar a que el proceso persista a pesar de las personas y proyectos que no tengan transferencia, o sea, documentos que nunca llegan al aula o a la práctica y que finalmente lleva a que no podamos mejorar esas colaboraciones como lo hemos visto hasta ahora. Ya a nivel de conclusiones, de todo esto que hemos hablado y puntos que debemos llevarnos, la colaboración internacional no es un prestigio, es una responsabilidad que tenemos las facultades de medicina y que también a su vez esta colaboración internacional debe generar un impacto educativo que debe ser observable y transferible, pero no solamente a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros graduados, sino también que sea un impacto que lleve a que el sistema de salud pueda transformarse. Nosotros debemos contribuir también a que el sistema de salud se contribuya con estas contribuciones internacionales. Las redes maduras van a producir transformación, no solamente intercambio, no solamente el número de personas que entran o salen de una institución. La colaboración internacional efectiva no solamente se limita a intercambios o eventos, como lo decíamos ahora, requiere problemas comunes, como lo vimos en estos tres casos, una metodología rigurosa y un liderazgo académico que lleve a que tengamos, pues, obviamente, las transformaciones que queremos hacer en nuestras facultades o en nuestros países. Va a producir transformaciones sostenibles cuando se articula redes formales, cuando las redes tienen unos objetivos, unos propósitos y tienen unos indicadores de seguimiento. Las redes son efectivas si se generan gobernanza académica. La colaboración internacional debe traducirse entonces en estándares, documentos, estructuras, indicadores de calidad y se demuestra que la colaboración también puede transformar las prácticas docentes, fortalecer la calidad educativa, mejorar la formación del médico y la seguridad del paciente y de nuestros sistemas. La colaboración internacional deja de ser retórica cuando se convierte en estructura, evidencia y en una práctica transformadora. Y al final, la colaboración internacional en la educación médica debe articular de forma muy propia e integrativa la pedagogía, la didáctica y el currículo. Y lo que está abajo, que son nuestras funciones sustantivas de nuestras universidades y de nuestros programas, es que lo debemos hacer desde la docencia, pero también desde la investigación y también de la proyección social. O sea que la colaboración no solamente desde la docencia, cuántos estudiantes entran y salen y a nivel curricular, también lo debemos hacer desde la investigación, pero también lo debemos hacer desde la proyección social. Y ya para finalizar y agradecer a todos por escuchar y atento a las preguntas, una pregunta para reflexionar y que se lleven de acá. ¿Qué colaboración internacional podría transformar realmente su institución en los próximos 3 a 5 años? Y a partir de ahí empezamos a mirar si nuestras contribuciones y nuestras colaboraciones internacionales generalmente o las debemos fortalecer o hay que cambiarlas. Muchas gracias. Doctor Botelo, muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Realmente nos da unas líneas de inicio y ejecución muy claras y pues nos dio unos ejemplos de éxito que realmente invitan a tratar de generar este tipo de redes. Yo acá, antes de empezar a dar la palabra para las preguntas, quisiera adicionar que en el ejemplo que nos da el doctor Botelo con respecto a los lineamientos de cuidado crítico en Colombia y cómo se articula esto con México, esto hace parte de una estrategia nacional
en Colombia. Nosotros en este momento estamos actualizando los lineamientos para los perfiles, competencias genéricas específicas, procedimientos, escenarios de formación de 30 especialidades médico-quirúrgicas. Cada una de estas especialidades tiene un líder, en el caso pues de cuidado crítico es el doctor Botelo, pero las otras especialidades tienen líderes especialistas en el área, expertos en educación. A su vez, no solamente incluimos a las sociedades científicas de nuestro país, sino que estas sociedades invitaron a participar sociedades de otros países latinoamericanos. Entonces, realmente la construcción de estos documentos nos han llevado a construir y a fortalecer redes que ya teníamos. Y esto lo hemos logrado tocando puertas, teniendo un plan de trabajo muy claro, proyectándonos en qué se quiere lograr a nivel de educación médica en nuestro país y realmente en representación pues de nuestra asociación, cómo queremos que esto impacte de manera positiva en nuestras facultades y reducir esfuerzos, que el doctor Botelo fue muy claro en esto. O sea, de pronto yo estoy haciendo un ajuste curricular, pero otra universidad está haciendo uno similar, entonces, ¿cómo podemos fortalecernos? Vamos con la primera pregunta para el doctor Botelo. Doctor Mauro Mesa, por favor. Sí, buenos días, doctor Botelo. Yo dirijo una escuela joven en la frontera peruano-ecuatoriana. He escuchado atentamente su exposición. Como usted dice, este, este impacto que se puede lograr con la colaboración requiere tiempo, ¿no? Pero también, y la pregunta que yo le formulaba era en el tema de simulación clínica, por ejemplo. Nosotros estamos tras el proyecto de poder este, tener, ¿no? A corto, mediano plazo, pues un centro de simulación o un laboratorio de simulación que sirva a nuestras escuelas, ¿no? De ciencias de la salud. Nosotros tenemos, aparte de la escuela de medicina, tenemos escuela de obstetricia, escuela de enfermería y de nutrición y dietética. El detalle es pues que para echar a andar ese proyecto necesitamos también dinero, es obvio, ¿no? La simulación no es poco costosa, es bastante costosa, ¿no? En el tema de equipamiento, en el tema de capacitación de los docentes para lograr tener algunos instructores acreditados, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarle hasta qué punto esa colaboración, ¿no? Que usted menciona, internacional, podría ayudarnos en el tema económico, no de repente financiando todo, pero de repente cofinanciando, pero aliviarnos un poco esa carga pesada que es el tema económico, más aún siendo nuestra universidad una universidad con un presupuesto muy austero, muy reducido. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su pregunta. Creo que es muy importante eh, entender lo siguiente. Voy a conectar la charla con la experiencia. Debemos tener un propósito para usted poder generar esa colaboración. Digamos, recordemos cuatro cosas grandes que vimos en la presentación. Un propósito compartido, que otras universidades están pensando hacer lo mismo en su región, ¿cierto? Segundo, si las hay, ¿cómo podemos tener unas colaboraciones donde haya unas gobernanzas claras, una estructura, la toma de decisiones y responsabilidades, hasta dónde vamos y hasta dónde no vamos? La tercera es cuando ya tenga esa otra o dos o tres universidades adicionales o instituciones, porque puede ser hospitales o clínicas, y ya le voy a dar un ejemplo para eso, tener cuáles son los roles definidos, ¿cierto? ¿Qué aporta cada institución y cuáles son las fortalezas de cada una de las instituciones? Y la cuarta es cómo podemos tener una producción tangible, cómo podemos generar algunos documentos, lineamientos o incluso cambios curriculares que llevan a esto. ¿A qué voy con esto? A que si usted tiene la estructura de tener el proyecto, decir que dentro de un año usted va a tener un hospital simulado o una clínica simulada o virtual, dependiendo de cómo lo llamen, de 2.000 metros cuadrados, donde tenga cinco simuladores, posiblemente $2 millones no le vayan a alcanzar, ¿cierto? Pero si empezamos a trabajar en, por ejemplo, capacitar los profesores, a que los profesores empiecen a articular la simulación clínica
y no solamente la simulación clínica, porque la simulación clínica es una de muchas otras estrategias para poder incorporar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Posiblemente usted va a empezar a avanzar en eso que usted está queriendo tener y específicamente con simulación clínica. Ahora, en el caso particular, yo le cuento, yo fui decano de otra universidad antes y en esa universidad yo le hice la pregunta al rector de su momento. Le dije, ¿usted tiene alrededor de $10.000 o tiene $1.000.000? ¿Cuál de las dos quiere? Porque le tengo el ejemplo. Y me dijo la de $10.000. Y a partir de ahí hice un plan en donde con unos equipos básicos podíamos empezar a hacer simulación de fidelidad intermedia. Pero recuerden que la simulación clínica no solamente son los simuladores, también lo puedo tener desde pacientes simulados, pacientes estandarizados y muchas otras estrategias para eso. Entonces, eso llevó a que posteriormente llegaran el millón o los $2.000.000 y que se pudiera tener un centro que en este momento es un centro de referencia para esa región acá en Colombia. Entonces, finalmente, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a tener colaboración no de otras instituciones, sino de proyectos, digamos, que se podían tener a nivel acá en Colombia con algunos fondos específicos y que llevaron a poder financiar esos $2.000.000. El segundo caso que le quiero contar es lo que estamos haciendo en este momento. Medellín tiene 7 decanos y 7 facultades, perdón, de medicina, donde hay 7 decanos. Y los 7 decanos nos propusimos precisamente dentro de esa colaboración y dentro de ese propósito compartido que era mejorar nuestras instalaciones de simulación clínica, a pesar de que son buenas, empezar a generar un hospital simulado para el departamento, para el estado, para esta región grande que tenemos acá. Y lo que hicimos fue hablar con la secretaria de salud de Antioquia en este caso y empezamos a generar un proyecto y empezamos a hablar ya con el sector público y empezamos a generar un proyecto que era con un propósito compartido, en donde hay una gobernanza clara, en donde hay unos roles definidos y donde tenemos una producción tangible, que es lo que dijimos que eran 4 pasos importantes de esto que estamos haciendo acá, y ya tenemos un proyecto y ya estamos empezando a buscar financiación no solamente a nivel nacional, pues regional, nacional, sino también lo estamos empezando a nivel internacional. Y obviamente nosotros lo hicimos. Entonces, la sugerencia es, ¿cuál es el propósito compartido? Y a partir de ahí empezar a mirar qué otras personas tienen el mismo propósito compartido. ¿Y esto por qué surge? Surge porque cada uno estaba comprando simuladores y haciendo 200, 300, 400, 500 metros cuadrados, cuando podemos tener 4.000, 5.000, 6.000 metros cuadrados que estén a disposición de todo. Y adicionalmente a eso, porque cuando empezamos a ver, posiblemente no se utilizaban todos los días, no se utilizaban de 6 de la mañana a 8 de la noche, sino que efectivamente se podían utilizar en algunos momentos y eso llevó a que pudiéramos tener esa propuesta como tal. No sé si con eso de pronto oriento un poco su pregunta y lo que podemos hacer a continuación con su idea o propuesta. Sí, gracias, doctor. Muy amable. Y a la orden, acá nosotros desde Ascofame, obviamente podemos orientarlo ya precisamente. Yo a través de Ascofame, obviamente, me ofrezco a una orientación para eso, para que llevemos a cabo eso que ustedes quieren hacer allá. Pero al final la conclusión es que no necesariamente necesita plata para poder hacer todas esas cosas, ni que haya trabajo colaborativo. Doctor Botelo, muchísimas gracias por un gran ejemplo de gobernanza colegiada. Acá solamente quiero adicionar un punto, doctor Mesa, y para conectarlo con redes internacionales en la formación inicial. Nosotros desde Ascofame gestionamos un acuerdo de colaboración con una universidad europea para formación de fellowship en simulación clínica. Este acuerdo de movilidad, digamos que nos da la posibilidad de postular un número de profesores al año
para que vayan a formarse sin costo. Nosotros no tenemos la posibilidad de financiar la idea de los docentes, pero estamos buscando patrocinio por otras organizaciones de carácter privado. Entonces, ustedes también pueden hacer eso desde sus universidades. Hay muchas universidades en Europa o en Asia que están dispuestas a ofrecer becas para la formación en simulación. Solamente es buscarlas, tocar las puertas y tener un plan claro. Entonces, mire que va encontrando recursos que realmente van a fortalecer muchísimo, no solamente las estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en simulación, sino también otro tipo de estrategias didácticas que potencian el aprendizaje significativo en los distintos contextos. Ahora seguimos con la doctora Alejandra Quiroz. Doctora, por favor, su pregunta. Hola, buenas tardes acá en Chile. Eh, Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría entender un poquito más en detalle cómo surgió el ejemplo que nos compartió el doctor Botello y lo que nos comentaba la doctora Rincón sobre esta estandarización de criterios curriculares. ¿Desde dónde se origina? Necesito entender la organización. ¿Se origina desde Ascofame o se origina desde las universidades? ¿Quién es específicamente quien lidera este proceso? Lo pregunto porque hay distintas formas de organización y de definición de estas áreas. No sé, pues en algunos países europeos hay la agrupación de decanos de las universidades son quienes definen los lineamientos. En Chile no tenemos eso. En Chile hay una agrupación, pero se respeta la independencia universitaria, entonces no hay un trabajo conjunto. En otros países lo define el Ministerio de Salud. Entonces me gustaría entender cómo ustedes lograron esta colaboración, sobre todo lo que decía Marcela respecto a que están trabajando en 30 y tantos programas. Entonces me llama profundamente la atención, me gustaría conocer ese detalle, por favor. Bueno, voy a empezar, al final voy a detallar el ejemplo, pero como esta es una presentación de cómo podemos hacer contribuciones, posiblemente este sea un caso exitoso, pero no esté contextualizado lo que ustedes tengan en sus países. Repito, eh, lo primero es, independientemente de que usted como profesora, como directiva, como escuela, como universidad, porque lo puede hacer en cualquier instancia. O sea, tenemos ejemplos exitosos en donde una persona empieza a hacer red con otros colaboradores. Hablo de investigaciones, pero a su vez una escuela, un programa, una facultad, una universidad, una asociación, etcétera, etcétera. Lo primero es el propósito compartido. ¿Cuál es el gran problema? Recuerden que yo les decía el problema común, les decía por ahí en algún momento. Identificar cuál es la dificultad que tenemos, el problema que tenemos, ¿cierto? Y a partir de ahí empezar a mirar quién interacciona con nosotros, o sea, quién tiene ese mismo propósito compartido. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer para poder pasar al segundo punto, ¿cierto? Y ya le vamos a contar cómo lo hicimos nosotros. Cuando usted tenga cuáles son sus necesidades o los problemas, pasa a conversar con los otros y posiblemente lo voy a hablar desde una universidad. Posiblemente haya otra facultad que esté de la misma universidad, que esté pensando algo que es un problema común y al final se compone en un propósito compartido. Y a partir de ahí debemos empezar a mirar cuáles son los objetivos que hay que lograr y que hay que alinear. A partir de ese se genera una colaboración de impacto, ¿cierto? Ya luego de eso se empieza a pasar al siguiente y es, bueno, ¿cuál es la estructura de la toma de decisiones? ¿Por qué? Porque se fracasa también en la colaboración que uno de esos dos, al menos entre dos, si son más, empieza a querer tener protagonismo, no se deja claro y se rompen las relaciones por eso. Por eso hay que tener una gobernanza clara. Luego de eso, cuando ya se avance, cuáles son los roles definidos de cada uno y hay que darle participación a todos, porque si solamente es uno el que lidera, posiblemente los demás se van a disminuir o no le ven la importancia. Y al final, cuáles son los productos que voy a tener. ¿Qué genera esto? Que obviamente a partir de esto se genera una necesidad y voy a hablarlo de simulación. La doctora Adriana Marcela y John Jairo Botel, yo pongo ese ejemplo, como personas que simplemente pertenecen a cualquier otra organización, dicen, oiga, aquí hay unas dificultades de simulación.
tenemos dos asociaciones de simulación clínica, tenemos 60 y algo universidades, cada una está haciendo sus actividades y resulta que si yo hoy hablo en una parte, entonces no, porque es que hacemos esta otra y demás, y a partir de ahí vemos que dos personas están empezando a hablar y compartimos un problema, ¿cierto? Y empezamos a compartir también unos objetivos. Luego de eso empezamos a mirar quiénes son los que están alrededor de nosotros. Ah, tenemos a Ascofame. Ok, entonces a través de Ascofame, porque puede ser cualquiera, porque no necesariamente debe ser la asociación de facultades, puede ser la misma universidad, puede ser la asociación científica y demás. Y empezamos a mirar, venga, y Ascofame decía, oiga, sí, esto es un problema para nosotros. Y a partir de ahí se empieza a liderar. Luego de eso, y ya la doctora Adriana Marcela nos da los detalles, empezamos a llamar a las dos asociaciones de forma también estratégica, diplomática, a que se incorporen. ¿Por qué? Porque no les decimos las dificultades que pueden antes separarnos, sino cuál es el problema común. Identificamos el problema común también para las dos asociaciones y empezamos a mirar. Entonces, todo se genera desde un problema común y luego de eso pasa a un propósito común. Cuando logramos encasillar eso, nos damos cuenta que a partir de ahí se puede generar un trabajo colaborativo que genere impacto, ¿cierto? Entonces, la sugerencia, doctora Alejandra, es, usted puede definir cuál es su problema, ¿cierto? Y a partir de ahí, empezar a mirar en mi universidad, en mi escuela, quiénes son los otros que pueden estar apoyando eso. Y al final, cuando usted se da cuenta, posiblemente, como yo lo digo acá, todos se quieren montar al bus. Pero aquí no hay participaciones y que eso es otra cosa importante. Por eso, cuando hablamos de la gobernanza y los roles, es que aquí no hay ninguna figura, ni gracias a la doctora Adriana Marcela, ni gracias a John Jairo Botellos que sea esto. No, eso lo tenemos que dejar claro. Porque si no, si hay esos protagonismos, se fracasa en la colaboración y no va a generar un impacto. Doctora Adriana Marcela. Doctor Botelo, muchísimas gracias por la claridad con el ejemplo de simulación. Ya yéndonos un poco hacia la actualización de los lineamientos. Doctora, nosotros en este país tenemos un listado de 68 denominaciones de especialidades médico-quirúrgicas reconocidas en el país. Pediatría, medicina interna, ahí hay primeras, segundas especialidades, cardiología, neumología, etcétera. Acá hay autonomía institucional. Hay 66 facultades de medicina, de las cuales 57 facultades son miembros de Ascofame y nosotros digamos que desde Ascofame consideramos que Ascofame somos todos, o sea, las universidades en donde incluyen decanos, profesores, y nuestra misión es velar por la calidad de la educación médica en el continuo formativo. Esa es nuestra misión. Identificamos un problema, como lo menciona el doctor Botelo, ¿m? Que si bien acá hay autonomía institucional, había una variabilidad importante en la formación tanto de pregrado como posgrado. Entonces, los médicos estaban saliendo tanto de su pregrado como de especialidades con competencias distintas y esto dificultaba mucho la movilidad nacional, la movilidad internacional, también su capacidad de actuar en los distintos escenarios. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Se hizo todo un plan de trabajo para definir una metodología que fuera incluyente con los distintos actores. Es decir, esto no podía ser voz de únicamente los decanos de las facultades o los profesores, sino que teníamos que incluir actores del sistema de salud, o sea, los contratistas, las sociedades científicas, los expertos en cada uno de los campos y empezamos a definir cómo se iba a trabajar la actualización de los lineamientos. Nos tocó hacerlo por fases. Inicialmente actualizamos tres documentos que ustedes los pueden encontrar en la página de Ascofame, Pediatría, Medicina Familiar y Medicina Interna. Pero hubo un problema con eso. No incluimos de forma activa a las sociedades científicas en la imagen de los documentos y estos documentos, digamos que tuvieron una resistencia a la adopción. Entonces decidimos este año trabajar con 30 documentos adicionales en donde íbamos a trabajar hombro a hombro con las sociedades científicas y donde íbamos a compartir liderazgos, donde ellos iban a tener unas representaciones y nosotros desde las instituciones otros. Y nos ha ido maravillosamente. No solamente se han vinculado todas las sociedades, los diferentes expertos en los campos, sino que hemos podido generar redes internacionales y seguir fortaleciendo nuestra misión, pero también nuestra visión, que es convertirnos en líderes en el campo de la educación médica a nivel latinoamericano y global. Entonces, esto no ha sido fácil y acá les doy
el ejemplo, acá nos acompaña la doctora Sara, la doctora Laura, que son ASCOFAME. Nos ha tocado tocar muchas puertas, cambiar metodologías, replantearnos cosas. Acá no hay protagonismos, acá solamente hay un genuino deseo de fortalecer la educación médica en nuestro país. Al final de la sesión les vamos a comentar algunos eventos que se van a hacer en el marco del Congreso, pero no es fácil. No es fácil a veces asumir el liderazgo, es todo un reto, pero créame que se puede llegar. O sea, nosotros creo que hemos recorrido un camino largo que nos ha generado bastantes éxitos, pero sobre todo aprendizajes, que fueron los que les compartió el doctor Botelo. Entonces, bueno, les queríamos contar esta experiencia. No sé si hayan preguntas adicionales que ya nos extendimos para irnos al break. No, muchas gracias por sus respuestas. No, con todo gusto. Perdón, no sé Doctora si, Laura, por favor. qué pena meter la cucharada. Yo creo que una cosa también que ha sido súper clave, y pues me alegra saludar al doctor John Jairo, ha sido el ejercicio ¿cómo se llama? Eh, de la evaluación a mejor interno nacional, porque en esa mirada siento que ha aumentado la sensibilidad de todos, tanto estudiantes como instituciones, y creo que esa plataforma ayudó a ir creando cohesión. Entonces, pues no, yo estoy muy feliz con la iniciativa y pues muy contenta con esas experiencias que se han ido construyendo. Gracias. Doctora Laura, muchísimas gracias. La doctora Laura también hace mención específica. Nosotros tenemos unos resultados esperados de aprendizaje y procedimientos de formación para el pregrado, en donde se trate como de unificar cuáles esos mínimos que debe saber nuestro médico una vez se gradúe como médico general. Con esto entonces damos por finalizado este primer segmento. Doctor Botelo, muchísimas gracias. Una fabulosa visión desde lo académico, construcción colectiva y gobernanza colegiada. De verdad nos dio ejemplos y unos caminos muy claros para seguir. Muchas gracias a ustedes y muy amable por la invitación. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces con esto vamos finalizado por este primer segmento. Vimos esas redes de colaboración en investigación para la salud, también vimos estas redes en el campo de la educación y bueno, nos queda la segunda mitad de la jornada. El break estaba planeado inicialmente desde las 10:30 hasta las 11:15, o sea, 45 minutos. Entonces, les quiero preguntar, ¿seguimos tomando el break de los 45 minutos o lo reducimos hasta las 11:15 para tratar de salir a tiempo? Ustedes me dirán. Sí, Sí, hasta las 11:15. 11:15, Seguimos, listo. seguimos. O sea, las respectivas de sus zonas horarias. Entonces nos sí. vemos estos serían, acá tengo las 10:50, nos vemos en 25 minutos. Súper. Muchísimas Ok. gracias. Ya nos vemos. Por favor, permanezcan conectados, solo apaguen micrófono y cámara. Chao, chao.